Si hace poco recibiste a Cristo en tu corazón, seguramente sientes algo muy grande que ha sucedido en tu alma. Probablemente se te hace algo maravilloso tener a Cristo en tu corazón y ser salvo. ¿Quieres explicarlo a otras personas? Pero si alguien te preguntara realmente qué sucedió cuando recibiste a Cristo, ¿podrías contárselo? O sea, ¿podrías expresárselo y decirle qué pasó cuando recibiste a Cristo? Compartirlo con una persona y decirle lo que Dios hizo en tu vida cuando tomaste esa decisión, que eso es lo que vamos a ver en esta lección. Muy bien, entonces ahí viene, dice, en esta lección vamos a ver algunas cosas que sucedieron cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a leer los versículos y vamos a ir contestando aquí en el cuadernillo. Si no lo han contestado, pues si necesitan un lápiz, una pluma, pues ahí con gusto lo pueden pedir, También ahí hay Biblias. Muy bien, entonces vamos a iniciar ahí en Juan capítulo 5, versículo 24. Y esto, Juan capítulo 5, verso 24. ¿Ya lo tienen? Juan 5, 24. Muy bien, aquí todos vamos a participar, así es de que si alguien lo quiere leer, con todo gusto, adelante. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Muy bien. Aquí vienen varias preguntas en relación a este versículo. Y ahí en el punto 1.1 dice, en el 5.24 dice, esta es una promesa de Dios. Aquí Dios promete a ciertas personas. Estas personas son, ¿quiénes son? Las que oyen la palabra y creen al que envió a Cristo. Y luego viene una pregunta, ¿esta promesa es para ti? Entonces márquenle ahí, sí, ¿verdad? Y luego viene, ¿por qué? Y ahí viene una pregunta, ¿por qué? Porque yo he oído su palabra y he creído al que envió a Cristo. Y aquí vemos tres promesas. En la siguiente pregunta dice, vienen tres promesas. Dice, aquí Dios te promete tres cosas muy importantes. ¿Qué son estas promesas? ¿Qué es lo que te promete? Ahí, regresando al versículo 24, dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tres promesas que vienen en este versículo. Primero, tiene vida eterna. Luego, no vendrá a condenación. Y luego, la siguiente, he pasado de muerte a vida. He pasado de muerte a vida. Tres promesas: vida eterna, no vendrá condenación y he pasado de muerte a vida. Y luego viene una pregunta: ¿cuándo tienes la vida eterna? ¿Cuándo tienes la vida eterna? Y luego vienen ahí unas preguntas. Dice, escoge la respuesta fijándote en el tiempo del verbo.
¿Cuándo tengo vida eterna? ¿Cuando me muera? ¿La tengo ya? ¿O cuando yo haga todo lo que Dios pide al cristiano? La tengo ya. Desde el momento en que creí en mi Señor, tengo vida eterna. Ya tengo esa vida eterna. Y luego viene aquí otras preguntas en el 1.6. Según este versículo, ¿existe la posibilidad de que un creyente llegara al final a ser condenado? No. Dice, porque una de las promesas, no vendrá condenación, ¿verdad? Mas ha pasado de muerte a vida. Y luego viene otra pregunta, ¿cómo sabes? Porque el versículo dice, no vendrá a condenación. Entonces, todo lo que nos enseña este versículo y el que oye la palabra de Dios, el que cree en Él, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí tenemos 3 puntos importantes, ¿verdad? Primero, dice, ¿tiene vida? Tengo vida eterna, ¿va? Tiene vida eterna. Entonces, tengo vida eterna. ¿Y luego cuál es la siguiente? No vendrá condenación. No vendrá condenación. Y luego la siguiente. Ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. 3 promesas que nos narra este versículo. Todo lo que nos informa este versículo. Un solo versículo. ¿Verdad? Y luego vamos a continuar. En el 1.7. En el 1.7 dice, pasar de muerte a vida es la tercera promesa de este versículo. Ya lo vimos. ¿Verdad? Antes de recibir a Cristo como Salvador, estábamos muertos espiritualmente. Un muerto físicamente está separado de y fuera de la comunicación con sus seres queridos. Un muerto está separado, ¿verdad?, de sus seres queridos. De la misma manera, un muerto espiritualmente está separado de y fuera de la comunión con Dios. Está separado de Dios. El muerto espiritualmente está separado de Dios. Y luego vienen unas preguntas ahí en el punto A. ¿Cuáles son las 2 clases de muerte? Física y espiritual. Y la muerte espiritual. Y luego acá en el punto B. Al estar espiritualmente muertos estamos separados de Dios. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a ir a Efesios 2.1. Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2.1. Muy bien. Efesios capítulo 2, verso 1. Si alguien lo tiene, adelante, que lo lea. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Bien, en relación a este versículo, vamos a ir a las siguientes preguntas que vienen ahí. En el 1.8, en la 1.8, ¿de qué clase de vida y muerte habla aquí? ¿De qué clase de vida o muerte habla aquí? ¿De la vida espiritual y la muerte espiritual? En el punto anterior vimos lo que es la muerte física y la muerte espiritual. Entonces aquí nos habla aquí lo que dice el versículo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. O sea, nos dio vida, o sea, nos dio una vida espiritual. Ya estábamos muertos espiritualmente. Entonces nos da una vida nueva, ¿verdad? Una vida espiritual. Entonces, vamos al 1:9. Dice, bueno, ya hemos visto 3 cosas que sucedieron cuando recibimos a Cristo. Veamos otras promesas de Dios. Y vamos a ver otra promesa de Dios en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Es uno de los versículos pues muy conocidos. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20. Adelante. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Muy bien, ¿qué dice el Señor? Aquí estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Y si me abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué promesa tan grande nos está haciendo aquí el Señor? Y luego ahí, siguiendo en el 1:9, dice, esta también es una promesa de Dios para ciertas personas. Estas personas son las que oyen la voz de Cristo. ¿Y qué hace? Y lee. Abren la puerta del corazón, como leímos aquí en el verso 20. Aquí estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús, nuestro Señor, estuvo tocando nuestra puerta muchos años y un día escuchamos y abrimos la puerta y estamos en su presencia y Él con nosotros. Qué hermoso es lo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Entonces, siguiendo ahí, entonces estas personas son las que oyen la voz de Cristo y le abren la puerta de su corazón. Y luego aquí viene una pregunta: ¿esta promesa es para ti? Sí, muy bien. Y luego viene una pregunta: ¿por qué? Y luego la respuesta aquí nos la da este capítulo 3:20, dice: porque yo he abierto la puerta de mi corazón. Yo abrí la puerta de mi corazón al Señor. Y luego en el punto 11 dice: aquí Cristo promete hacer algo. ¿Qué es? Entrar en mí y cenar conmigo, ¿verdad? Entrar a mi corazón y cenar conmigo. Qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces, esta promesa es para ti. ¿Cuál es la promesa que vimos aquí en el 3:20? Que Cristo entró en mí, ¿verdad? La promesa es: Cristo entró en mí. Él hizo todo. El Señor hizo todo. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente página. Página 9. Y luego ahí en el 1:12 dice: analizando tu corazón, ¿Cristo ha entrado en ti? Es una pregunta. ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien, hay que marcar. ¿En qué cita de la Biblia promete Cristo entrar en ti? Lo acabamos de leer. Efesios. No. Apocalipsis 3:20. Muy bien. Apocalipsis 3:20. En Apocalipsis 3:20 el Señor promete entrar en ti. He aquí estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cumple Cristo su promesa? Sí. Sí, Él está en mi corazón. Ahí en el 1:13 ya tenemos 4 cosas en nuestra lista que son: Tengo vida eterna, no vendrá condenación. He pasado de muerte a vida y Cristo entró en mí.
y Cristo entró en mí. Son estas 4 cosas tan importantes, ¿verdad? Que si alguien me pregunta cuando yo recibí a Cristo, ¿qué pasó en mi vida? Y yo ya lo puedo explicar, ¿verdad? De manera simple y sencilla, aquí está, ¿verdad? Para poder compartir. Muy bien, vamos a ir al 1:14. Una quinta cosa que nos sucede es que nacemos de nuevo. Nacemos en la familia de Dios. Él nos engendra. Esto quiere decir que es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos y compartimos su vida, su misma vida. Y vamos a ir a Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 11 al 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 11 al 13. ¿Sí? Muy bien. A ver, acá, si alguien lo quiere leer acá. Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Sino que nacen de Dios. Muy bien. Aquí, en estos versículos que acabamos de leer, vienen aquí unas preguntas. Y viene aquí en el 1:14 unas preguntas. Dice, esta promesa también es para ciertas personas. Son aquellas que han recibido a Cristo, que han creído en su nombre. Y lo vemos ahí en el verso 12. El verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Y luego viene una pregunta en el 1:15. ¿Qué le da Dios a los que reciben a Cristo y que creen en su nombre? ¿Qué les da? Derecho de ser hijos de Dios. Les da, ¿verdad?, la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Y lo vemos ahí en el verso 12, ¿verdad? Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, y luego viene en el verso 11, habla de algunos que no recibieron a Cristo. ¿Ellos fueron hechos hijos de Dios? No. En el verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los suyos lo rechazaron. Fíjense, aunque será otro tema más adelante, ¿a quién vino él? A hablarle a los judíos. Y lo rechazaron, ¿verdad? Y qué tremendo eso, ¿verdad? Rechazado y rechazado. El Señor Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Muy bien, continuamos ahí. ¿Ellos fueron hechos hijos de Dios? No. Punto 17. De acuerdo al verso 13, el que recibe a Cristo es engendrado por Dios, ¿verdad? El verso 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por Dios. ¿Verdad? Punto 18. Vienen aquí, a ver si vamos con los puntos estos, ¿verdad? Dice, punto 1, lo que hemos estado leyendo. Punto 1, tengo, no vendré, he pasado, De muerte a vida. Cristo entró en mí, y ahora soy Hijo de Dios. hijo de Dios, ¿verdad?
ahora soy hijo de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el siguiente punto. Soy hijo de Dios. Todo lo que hemos recibido del Señor. Muy bien, continuamos. El punto 19. Dice, la sexta cosa maravillosa, o sea que aquí vamos 5. Dice, la sexta cosa maravillosa que sucedió el momento que recibimos a Cristo es que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Y eso lo vemos en Primera de Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 12. Vamos a ver. Primera de Juan 2:12. Si alguien lo quiere leer, adelante. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 12. ¿Dónde está? ¿Este de más a todos los que recibieron? Ajá. A ver, no. Primera epístola de Juan está antes de Apocalipsis. ¿Juan 1? Sí, 1:12. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 12. Después de esto Jesús bajó. A ver, primera epístola de Juan, capítulo 2. ¿No es eso que dice, les escribo a ustedes, queridos hijos? Ajá. Que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Así es. A ver, léelo así, que todos escuchemos. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Así es. Entonces, escribo a ustedes, hijitos, ¿verdad? Muy bien. No entendí dónde quedó ese perdón. Es que eso no es dentro de Juan, o sea, Es primera epístola. Primera epístola de Juan. Está al final, antes del Apocalipsis. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 12. Muy bien, y aquí vienen unas preguntas. ¿Sí? ¿Ya tienen ahí el verso? Bien. Entonces, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y luego aquí vienen unas preguntas. ¿A quién dirige el escritor esta enseñanza? A los hijitos, ¿verdad? A los hijos de Dios. Muy bien. Y luego, ¿qué es lo que tienen los hijos de Dios? ¿Qué es lo que tienen? Perdón de sus pecados. Aquí en este versículo, ¿qué dice? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, Dios nos perdonó. La pregunta es, ¿qué es lo que tienen los hijos de Dios? ¿Pecado? Perdón. ¿Qué es lo que tienen los hijos de Dios? Perdón. Tienen sus pecados perdonados. ¿Qué obtienen? Perdón de pecados. Ah, El no, es perdón. que tienen. Sí. Eso lo obtienen, ¿no? Perdón. Lo que tienen es perdón de pecados. Muy bien. El perdón de sus pecados. Muy bien. Seguimos en el siguiente punto. En el punto 1:20. Y aquí es Hebreos, capítulo 10, verso 17. Hebreos 10, capítulo 10, verso 17. Ahí está atrás de primera epístola de Juan. Hebreos 10, 17. Y vimos en el verso anterior, hijitos míos, vuestros pecados son perdonados. ¿Y qué dice aquí en el 10, 17? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Sus pecados son perdonados y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ustedes son limpios por Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vamos ahí al siguiente, al 21. Dice, entonces agreguemos a nuestra lista el número 6. ¿Qué tenemos? Perdón
perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, tenemos perdón de pecados. Dios me ha perdonado. ¿Sí? Entonces, gracias. Entonces el siguiente punto es, Dios me ha perdonado, ¿sí? Muy bien. Entonces continuamos. Vamos a los siguientes versículos ahí. Romanos capítulo 3, 24. Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 24. Aquí y luego vamos a ir al 4, 5 y al 5, 1. 3:24, ¿alguien lo lee? Romanos 3:24, adelante. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Muy bien. Y luego el 4:5, ahí enseguida. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien. Y luego el 5:1, ahí enseguida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sí? ¿Qué palabra se repite en cada uno de estos versículos? Y vimos ahí justificados, ¿verdad? Justificados. En estos 3 versículos es la palabra que se dice, justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Muy bien. Ahora vamos en el 23. Aquí nos dice, la séptima cosa que tenemos cuando recibimos a Cristo es la justificación. Esto quiere decir que Dios nos declara justos ante Él. Somos justos ante Él. En la presencia de Dios somos justos. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice, ya me olvidé de tus pecados, ven a mi presencia, eres mi hijo y estás aquí, ¿verdad? Para honrar a Dios y darle la honra y la gloria a Él. Y tenemos que ver eso, ¿verdad? En este mundo que estamos viviendo, ver lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir ahí al final del 1.23 vienen un A, B y C, ¿verdad? Y antes en el renglón anterior dice, al justificarnos Dios dice, eres justo, totalmente justo. Contesta verdadero o falso. A, la justificación depende de nuestro comportamiento. Falso. Falso. Depende de nuestro Dios. Y luego B, al justificarnos, ¿Dios nos declara justos? Sí. Somos justificados. C, ¿nuestra justificación es total? Sí. Dice, y nunca más me acordaré de tus pecados, ¿verdad? Somos justificados delante de Dios. Muy bien. Y luego viene acá en el 24 una pregunta. Tal vez preguntes, pero si no soy justo, ¿cómo es posible que Dios me declare justo? Esto no es honrado. La razón de que Dios nos puede declarar justos es que Él atribuyó a Cristo todo nuestro pecado cuando Él murió en la cruz. Cargó con todos nuestros pecados y nos limpió y estamos en su presencia. Y dice que rompió el velo para entrar al lugar santísimo y honrarlo y adorarlo. Honrar a Dios. Entonces, contesta verdadero o falso. Perdón, acá más abajo.
Dice, la razón de que Dios nos puede declarar justos es porque atribuyó a Cristo todo nuestro pecado cuando Él murió en la cruz. Y Él atribuye a nosotros toda justicia de Cristo. No es nuestra propia justicia, sino la de Cristo. Cristo fue nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar y Él nos dio su lugar. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Pero aquí, antes de continuar, ¿qué es lo que entendemos aquí en este punto de la justificación? Es que Dios me ha justificado. Dios me justificó, Dios me perdonó, Dios hizo todo por mí. Entonces Dios me ha justificado y Dios me justifica. Dios hizo todo por mí, ¿verdad? Entonces, Dios, El que me declara justo es Dios, ¿no? sí, Dios me declara justo. Muy bien, vamos. Filipenses 3:9, si alguien lo Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Muy bien, entonces vamos aquí a unas preguntas en la página 10. El que me declara justo es Dios. La justicia que me da no es la mía, sino la de Dios. Muy bien. Y luego vamos a ir ahí a Romanos 8:33.